Ser izquierdas o derechas es una dicotomía burguesa, es decir, es un enfrentamiento entre dos partes de la burguesía. Están los empresarios de derechas y los empresarios de izquierdas. Sin estructuras empresariales es imposible competir con el adversario. Los comunistas no somos de izquierdas. Quedaos con esto porque hay mucha gente que todavía no lo entiende. Desde hace muchos años se viene relacionando el comunismo con ser de izquierdas. Y es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido cuando te pones a analizar realmente lo que han pensado todos los autores comunistas. Hay partidos a día de hoy como Podemos, como Sumar, como toda esta gente, que cuando llegan y le quieren criticar desde la derecha, les empiezan a decir que si son comunistas, que si son unos rojos, etc. Esa gente no es comunista y no tiene nada que ver con el comunismo. De hecho, son traidores y son anticomunistas. Son gente que se han aprovechado de un movimiento obrero que cada vez está en más decadencia, un movimiento obrero que en ciertas épocas históricas se ha aliado con esa izquierda burguesa, porque es lo que son izquierda burguesa, y son simplemente la misma, distinta cara de la misma moneda de la derecha burguesa. Ese movimiento obrero que históricamente se ha aliado con esos sectores progresistas de la burguesía, si queremos llamarlos así, eso no significa que los comunistas se hayan convertido en gente de izquierdas. Eso lo podemos ver en las obras de los grandes clásicos. Si tú lees a Marx, a Engels, a Lenin, a Stalin, etc., ninguno se autodenomina como alguien de izquierdas. Se autodenominan como comunistas. Ser izquierdas o derechas es una dicotomía burguesa. Es decir, es un enfrentamiento entre dos partes de la burguesía. Están los empresarios de derechas y los empresarios de izquierdas, que de hecho es lo que ha dicho Pablo Iglesias hace poco sobre que lo que hay que hacer es construir empresas de izquierdas, crear el capitalismo de izquierdas. Cuando de repente vienen algunos tipos que excepcionalmente, a pesar de tener mucho dinero, se comprometen ideológicamente con causas justas, parece que les tenemos que hacer como un examen, y yo creo que hay que darles la bienvenida y hay que explicarles que lo mejor que pueden hacer es ser útiles con su patrimonio y con su dinero para cambiar cosas, porque además necesitamos a gente así. O sea, porque en sociedades de libre mercado es imposible operar de otra forma. Ahí se ha desenmascarado esta rata traidora y ha demostrado que lo que es un capitalista más. Pablo Iglesias es una persona que tiene empresas. Pablo Iglesias es una persona que tiene multinacionales, porque tiene empresas en varios países. Pablo Iglesias hace como los youtubers criptobros que se van a Andorra para pagar menos impuestos, pues él se ha ido a México a pagar menos impuestos. Pablo Iglesias tiene una cadena de bares y tabernas, bueno, pues que recomiendo no ir si no queréis pillar algo raro, como es esa taberna Garibaldi. Y quién sabe qué más oscuros negocios tendrá. Es verdad que vivimos en sociedades que están diseñadas para que los ricos mantengan sus privilegios y que, por lo tanto, un rico que defienda sus intereses difícilmente se va a identificar con valores que cuestionan ese privilegio. Lo lógico sería que los sindicatos construyeran su propio tejido empresarial a través de las fórmulas cooperativas, que la gente además se cree que una cooperativa es como una suerte como de institución socialista. Una cooperativa es una empresa. Pablo Iglesias sí es de izquierdas, porque es burguesía de izquierdas, no es comunista, no tiene nada que ver con el comunismo. Los comunistas no abogamos por esa visión de un enfrentamiento entre izquierdas y derechas, entre progresistas y conservadores. Los comunistas analizamos la realidad material, vemos cuáles son los problemas, vemos cuál es la solución científica y vemos cómo con ello podemos trabajar por conseguir una revolución que ponga a los trabajadores a liderar el país. Porque son los trabajadores los que tienen que liderar el país. Y dentro de ese desarrollo habrá cosas que la gente, según qué época, considere de izquierdas o de derechas. Porque claro, la visión de lo que es izquierda y derecha no es la misma, ni ha sido la misma durante décadas, incluso siglos. Todo esto empezó cuando en la Revolución Francesa se creó una cámara en la que en una parte se sentaba la burguesía de izquierdas y en otra la burguesía de derechas. Pero eso no define muchísimos movimientos que ocurrieron después, como entre ellos es el comunismo. Entonces, decir que los comunistas son de izquierdas porque en el siglo XX se hayan aliado para formar ciertos frentes con la burguesía más progresista, no significa que seamos de izquierdas. De hecho, si analizamos esos frentes, en muchos de ellos incluso había burguesía de derechas. En los frentes antifascistas había gente que era de derechas, burgueses de derechas, sí. ¿Eso significa que los comunistas eran de derechas? No.
Los comunistas no son ni derechas ni izquierdas. La batalla entre derecha e izquierda está aquí y los comunistas estamos aquí. Y los comunistas queremos destruir esa dicotomía, porque es una dicotomía burguesa. Es una dicotomía al servicio del capital, que solo sirve para enfrentar a la gente y hacer que los trabajadores se piensen que tenemos algún tipo de decisión sobre la política de nuestro país, con esa falsa democracia que no es más que la dictadura de esa izquierda y de esa derecha, que se van turnando, se van poniendo de acuerdo. Y podemos ver como todas esas nuevas modas que vienen, el posmodernismo, el movimiento woke, todo este progrerío ahora de izquierdas, intenta equipararse con el comunismo cuando no tiene absolutamente nada que ver. Los comunistas somos materialistas, no creemos que las cosas se basen en sentimientos. Los comunistas apostamos por la clase obrera, no por las luchas imaginarias que crean estos movimientos. Los comunistas apostamos por la patria y la izquierda, en nuestro país, en España, es antipatriota. Hay otros países en los que no. Entonces, ¿ser de izquierdas es ser patriota? Pues seguramente, depende de donde me preguntes, te dirán que sí o que no. Para nosotros, ser patriota es ser comunista y ser comunista es ser patriota. Hay una frase maravillosa de nuestro querido Pau Botella que decía que la mejor forma de ser comunista es ser patriota y la mejor forma de ser patriota es ser comunista. Y eso lo tenemos que tener claro. En ese sentido, aquí en España nosotros somos de la derecha. ¿Cómo vas a hablar de patria? Claro, a no ser que hables de la patria imaginaria vasca, gallega o tal, entonces sí que puede ser muy progre y muy de izquierdas. Entonces tenéis que entender eso. No tiene nada que ver el comunismo con la izquierda, aunque históricamente haya habido ciertas alianzas, ciertas posiciones conjuntas, sobre todo contra ese fascismo, que el fascismo, claro, el fascismo se alió de una forma tan descarada con el capital y con la reacción y con la visión más terrible reaccionaria que había podido haber, que hasta parte de su burguesía se puso en contra. Y esa parte de la burguesía, que es esa parte izquierda, es con la que los comunistas trabajaron. Pero es que el fascismo fue una cosa tan terrible, reaccionaria, que incluso sectores de la derecha lucharon contra el fascismo. La resistencia en Francia, había comunistas, estaba De Gaulle, había de todo. Había liberales, había socialdemócratas, había anarquistas y estaba el Partido Comunista dentro, por supuesto. Porque los comunistas apostamos por resolver los problemas y por hacer avanzar la sociedad. Y si ante un problema que va a destruir el país, tenemos que hacer alianzas con cierta gente para que el país sobreviva y que en el futuro ya veremos, pues lo haremos. Si ahora, por ejemplo, están destruyendo nuestro país, pues nosotros haremos todo lo posible por solucionar esos problemas. Y nosotros no vamos a renunciar ni a Ceuta ni a Melilla, ni vamos a renunciar a defender a los trabajadores, ni vamos a renunciar a defender nuestro país, porque alguien nos venga a decir que no, es que eso no es ser de izquierdas. Los comunistas nunca hemos sido de izquierdas.